¿Me alinea mi trabajo con mis principios? Si la respuesta es sí, creo que vale mucho más que me lo paso bien en mi trabajo. Y yo estoy viendo que mucha gente valora lo que hace en base a esa alegría en el trabajo, más que a esa alineación con lo que está haciendo. Aprendes de toda actividad que lleves a cabo, si quieres aprender. Solo aprendes si tienes la intención de aprender. Hago una entrevista en un proceso y con quien estoy haciendo la entrevista me dice, bueno, oye, yo te cogería, pero no lo voy a hacer, porque tienes más futuro en la empresa en la que estás que en la institución, en este caso, que yo represento, y no te voy a coger. Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos agradecer a la gente que apostó por nosotros en cada uno de los momentos, ¿no? Yo creo que una crisis te hace sufrir y si tienes la intención de crecer puedes usarla como herramienta para crecer o para aprender, si no, yo creo que no aprendes nada. Y has introducido un concepto muy bonito, el del legado. A mí me gustaría haber mejorado los sitios por los que he pasado para que la gente que estaba en esos entornos se haya podido desarrollar bajo unos valores que yo creo que son buenos. Bienvenidos al Refugio Ecléctico, vuestra zona de confort. Sean bienvenidos al primer episodio, Xavi, de la temporada 5. Ya lo estrenamos. ¿Qué tal estás? Muy ilusionado, muy contento. Y no solo estrenamos temporada 5, sino que estrenamos nuevo refugio. Nuevo refugio, ¿eh? Estrenamos nuevo refugio, mucho trabajo, sangre, sudor y lágrimas. A ver qué opina la gente, un poco muy corporativo, ¿no? Sí, muy corporativo, pero bueno, yo creo que, como siempre hemos dicho, estamos buscando siempre la mejora continua, el intentar ofrecer un contenido de mejor calidad y en búsqueda de esa excelencia, como nos decía José María Icega en la temporada 4. Muy buen episodio. La excelencia es algo que nunca llegas a alcanzar, pero bueno, que siempre te mantiene en el camino de intentar seguir mejorando. Y fruto de eso, pues es esta nueva temporada que os ofrecemos. Intentaremos seguir manteniendo y mejorando el nivel de los invitados. Hoy estrenamos con un invitado increíble. Muy top. Tengo muchas ganas de ver qué sale de aquí, pero bueno, la conversación que pudimos tener ya por mi parte fue una gozada. Y bueno, vamos a presentarlo, ¿no? ¿Qué tal estás, Jon Alberdi? Buenos días, pues muy bien. Encantado de estar aquí en este refugio renovado, ¿no? Sí. Muy bien. Da el pego de refugio, un poquito más oscuro. Es un refugio de verdad, no es pego. No, está muy bien, está muy bien. Jon, como lo solemos hacer, esto sí vamos a mantener. Son preguntas las clásicas del refugio. ¿Quién es Jon? Cuéntanos. Pues Jon es un donostiarra de una edad ya avanzada, 47 años la semana que viene. Y es una persona, bueno, es padre de 2 niños de casi 17 y 14 años y que en el mundo profesional se ha dedicado a la gestión de empresas, primero desde el lado financiero y desde hace casi 6 años ahora como CEO de una empresa biotecnológica aquí en Miramón. Qué interesante. Pero volvemos a decir lo mismo. Normalmente cuando preguntamos a alguien quién es, suele tender a decir qué hace. Uh-huh. Es como el Sí, mecanismo que tenemos todos incorporado. Sí, entonces nos gusta también hacer una segunda pregunta que es ¿cómo te definirías en 3 palabras? Palabras, frases, pasional, lo que quieras. Pasional, que trata de hacer las cosas bien y que intenta cambiar el mundo que le rodea. Pues una transformadora, ¿no? Luego un poco con la pasión. Sí, Porque sí, suena demasiado grandilocuente. Lo explicamos un poco. No, pero me ha gustado sobre todo la coletilla de intentar cambiar el mundo que te rodea. Porque muchas veces nos centramos en intentar cambiar el mundo. Bueno, muy difícil, ¿no? Sí, pero tendemos a tener miras muy altas, que está muy bien, pero muchas veces, lo que siempre decimos, puedes empezar por la gente que tienes a tu alrededor, que el impacto va a ser mucho mayor, Uh-huh. y el esfuerzo y la recompensa también. Sí, totalmente. Me ha encantado el punto que... Bueno, al final si cada uno cambiamos el mundo que nos rodea, el mundo será mejor, ¿no? Efectivamente. No todos somos Barack Obama, que pueden tener, no hablo de otros más recientes, pero no todos tenemos esa capacidad, con lo cual si cada uno en su ámbito de influencia puede
puede cambiar algo, yo creo que ese es el secreto de esto, ¿no? Esa adición de pequeños cambios. Efecto mariposa un poco también. Sí, y que mucha gente igual tiende a infravalorar, ¿no? De decir que puedo cambiar yo siendo, ¿no?, un chaval tal. Sí, pues no puedes hacer mucho. Simplemente la actitud y y el querer hacer las cosas ya generas sinergias y efectos en otras personas mucho mayores de los que puedes imaginar. Sí, sí. Juventud y elección profesional, Jon. Cuéntanos cómo empiezas en el mundillo. Bueno, pues empiezo un poco a la deriva, ¿no? Sin una gran intención, porque cuando... Bueno, empiezo una vez acabo los estudios. Sí. ¿no? Ya estamos centrándonos ahora en una carrera profesional. ¿Cuáles son tus estudios para que conozca la gente? Yo soy licenciado en economía. Hablo de licenciatura, ¿no? Porque antes no era grado, es licenciado en economía por la Universidad del País Vasco en Sarrico, en Bilbao. ¿Vale? Entonces acabo en 2001, en septiembre de 2001, que fue un mes importante, ¿no?, para la historia, porque el 11 de septiembre de ese año caen las Torres Gemelas, ¿no? Y eso deriva luego en muchas cosas que también de alguna forma me afectan en ese devenir profesional. Pero bueno, acabo en 2001 y como decía, un poco te lleva a la deriva. O a mí por lo menos no hubo una intención clara de ir por donde fui, sino que las cosas van ocurriendo, ¿no? Y voy a empezar por mi primera experiencia profesional nada más acabar la carrera, que además fue ese mismo mes de septiembre, que fue trabajé como relaciones públicas en el Festival de Cine de San Sebastián, y fue una experiencia apasionante, me encantó. Fueron solo pues, los 12 días del festival, pero me marcó aquello, y eso hizo que dejara mi siguiente experiencia profesional, que fue en Madrid, en una sociedad de bolsa, de un banco, Société Générale, un banco francés, donde acabé pues, por recomendación de un amigo y estuve 9 meses. Iba a cubrir una baja de una persona, y cuando ya se reincorporaba esa persona, pues me ofrecieron seguir, pero yo recordaba lo que me gustó el mundo de los eventos, y les dije que no. En el banco les dije que no, porque quería probar suerte en ese mundo. Y me volví a San Sebastián a volver a trabajar en el Festival de Cine del año 2002, con la intención luego de pertenecer a una organización que se dedicaba a organizar eventos de una multinacional farmacéutica por todo el mundo. Y aquello no salió bien. No salió bien porque, derivado de ese ataque a las Torres Gemelas, luego Estados Unidos entra en guerra en Afganistán, etcétera, y se lía bastante y se recortan esos eventos, y me quedo sin la opción de trabajar ahí. Y estoy todo 2003 buscándome la vida en paro e intentando hacer diferentes cosas sin éxito, entre ellas montar una empresa. Probablemente no empujé suficiente y no tuve éxito. Y me pasé ese año 2003 en un poco... en ese momento sufriendo, y posteriormente viendo que aquello fue una experiencia también, ¿no?, que enriqueció y que me ayudó. Entonces, así empecé. Un poco porque te van surgiendo cosas. Claro. En mi caso yo no tenía una idea muy clara. Por lo que nos comentaste, la carrera profesional que se te podía plantear dentro del mundo de la banca era bastante buena. Una carrera que muchos no dudarían en aceptar por tema de remuneración, etcétera. Y por otro lado tenías el mundo de los eventos, que desconozco, pero me imagino que en el año 2001, 2002 estaría un poco más tapado, no estaría tan explotado como está hoy en día, que se hacen muchos tipos de eventos y hay mucha oferta y demanda dentro de ese sector. ¿Cómo sientes ese punto en el de decir, tengo la opción de la carrera profesional que todo el mundo querría, que parece el camino preestablecido, el camino que todo padre quería para sus hijos, con un futuro brillante seguramente y ningún problema dinerario, o el perseguir ese propósito que en ese momento era lo que te hacía feliz y que era una decisión más arriesgada, que
puede ser una disyuntiva en la que muchos de los oyentes se encuentran en ese momento. Bueno, efectivamente, sí, el mundo de la banca de inversión remunera bien, ¿no? Esto es una realidad. No lo sé. Yo creo que tiene menos glamour de lo que parece, pero en ese momento decidí hacer lo que me apetecía hacerlo, o lo que me llenaba más, o lo que creía que me iba a llenar más, ¿no? También vi, lo que pasa es que esto es un poco controvertido, pero que cuando el objeto del negocio es el dinero, bueno, ahí, que está muy bien, ¿eh? Y de hecho me gusta ese mundo, ¿eh? Me gusta seguirlo, pero en ese momento entendí que no era mi mundo, que no quería hacer eso y de verdad... Es verdad que tuve la buena suerte y la mala suerte de empezar en el Festival de Cine de San Sebastián como relaciones públicas en contacto directo con todos los artistas invitados que venían, ¿no? Es verdad que es un mundo irreal también. Claro, Ese era el evento en San Sebastián, o uno de los grandes eventos de San Sebastián. Entonces, bueno, se me quedó fijado esto en la cabeza, esa experiencia que fue buenísima, ¿no? Y en ese momento pues sopesé y tiré por lo que me llamaba, más que por lo que racionalmente, bueno, pues me podría haber asegurado una carrera pues más cómoda, igual. Más cómoda, más ortodoxa, ¿no? Totalmente. Bueno, es lo curioso porque creo que lo que podemos estar viendo Xavi y yo ahora mismo en nuestro entorno de jóvenes, creo que de manera consciente intentan elegir ese camino un poco más, como dices tú, racional, de qué va a ser lo mejor para mí en términos, ¿no?, monetarios, como ha dicho Xavi, o que se esperen mis padres que vaya a hacer, ¿no? Creo que se tiene, ojalá me equivoque, pero se tiene más esa visión de querer agradar a los demás o pensar que el dinero es lo único que va a hacer, o hacer currículum, ¿no? Que escucho mucho, pues hacer currículum, que es algo que yo todavía no llego a entender. Entonces, bueno, está muy bien que tú, de manera un poco, pues eso, más, pues eso, de que te sale de dentro, pues que haya sido tu camino hasta ahora. O sea, que está muy guay. Bueno, a ver, yo entiendo, también es normal, ¿no? Al final, claro. O también va muy ligado a la personalidad de cada uno. Y hay que construir y hay una realidad ahí, ¿no? A la que estamos todos sujetos. Bueno, pues yo en ese momento, pero le vuelvo a restar esa importancia, quiero decir, quizá fue más inconsciencia, pero me la jugué, es lo que me apetecía hacer. Ahora, bueno, yo también creo, al final, te decía que entiendo esa postura, como estabas diciendo, ¿no?, de los jóvenes, porque tampoco sabes muy bien lo que es trabajar, lo que te van a ofrecer los diferentes caminos que puedas emprender, ¿no? Entonces, pues hay un entendimiento general de que hay que entrar en una dinámica normal y entiendo que muchos jóvenes pues entren en esa línea, ¿no? Bueno, también es bueno entrar ahí y darte cuenta de que quizá no es lo tuyo y poder intentar cambiar. Claro. Sí, prueba. Es verdad que una vez entramos, normalmente vamos muy dirigidos, ¿no? Sí. Y salirse de ahí es más difícil. Pero también es bonito, ¿no? Entrar y decir, no es lo mío, y poder cambiar. Y yo sé que animo a la gente a que se cuestione. Aunque hayas entrado en esta línea normal, racional, que todo el mundo espera, poder cuestionarse, decir, bueno, estoy aquí, está bien, me ha servido, porque creo que toda experiencia contribuye a hacerte una idea de quién eres y dónde quieres ir, ¿no? Y poder cuestionarte y decir, oye, pues mira, cambio, porque ya he visto otros que han ido por otros caminos, o he conocido otros ámbitos u otras opciones, y yo animo a la gente a jugársela y a cambiar. Es verdad que cuanto más responsabilidad tienes, digo vital, ¿no? Sí. Cuando tienes hijos, cuando tienes responsabilidades o hay gente dependiendo de ti, es más complicado.
y aún y todo sigo animando a cambiar, pero desde luego a la gente joven que pruebe, ¿no? Que pruebe cosas. Es el momento de hacerlo. Sí, Sí. sin duda. Yo soy un fiel defensor de que hay ciertos momentos en la vida en los que tienes que hacer las cosas que te tocan hacer en ese momento. Uh-huh. Porque luego considero que muchas veces nos pasa que miramos atrás con cierta añoranza, pero no con una añoranza de qué bien estuvo ese momento, sino con una añoranza de ojalá volver a ese punto vital mío. Uh-huh. Y yo considero que si haces lo que toca en cada momento de tu vida y exprimes ese momento vital que estás viviendo, por lo menos desde mi experiencia, cuando miras atrás lo miras desde una añoranza de un tiempo que pasó, que es bonito, pero que ya está, Uh-huh. que terminó y que ahora tienes otra etapa de tu vida en la que tienes otras cosas positivas, negativas, pero viviste esa etapa, la exprimiste, tomaste las decisiones que tuviste que tomar y ya pasó. Cuando no tomas esas acciones o te reprimes es cuando miras atrás y lo miras desde la añoranza de volver a ese tiempo para poder tomar las decisiones que no tomaste. Sin duda, eso es vivir, ¿no? Sí. Y además yo creo que cuando la gente, hablas con gente y dice, no, yo habría, no sé, si pudiera volver, haría otra cosa. Claro, quien está diciendo eso es o sea, lo estás diciendo claro, porque has pasado por ahí. Eso es. Entonces, No sería quién eres ahora. No, exacto, no sería quien eres. Con lo cual no estarías pensando de la misma forma. Uh-huh. Entonces yo creo que incluso el momento ese de pensar así Sí. es por lo que has hecho y lo que o no has hecho y has sido o no has sido, ¿no? Eso es. Y por otra parte, el arrepentimiento es muy humano, ¿no? Y es complicado. Yo creo que Pero es de las emociones más duras que pues es complicado. Y la culpa, ¿no? Pero el arrepentimiento, yo creo que es peor el arrepentimiento de lo que no has hecho de lo que lo que has totalmente. Hecho. En eso te doy la razón. Sí. Salvo que hayas hecho algo dentro de unos límites muy grave que ya entendemos. O mucho daño y es un arrepentimiento que también te llevas, ¿no? Sí. Que está relacionado, como digo, con la culpa, que es uno de los grandes males, ¿no? Que nos atacan, pero creo que hay que probar, hay que hacer. Siempre que no hagas daño intencionadamente, creo que es mejor hacer que no hacer. Sí. Encima yo suelo decir muchas veces, salvando excepciones, normalmente cuando haces algo no te quedan incógnitas por decir, es decir, si no lo hubiera hecho más o menos ya sabes cómo hubiera desembocado eso y como lo has hecho ya también sabes lo que ha desembocado. Sin embargo, si te quedas en la posición de inacción, te quedas con la certeza de qué ha pasado cuando no lo he hecho, pero nunca sabrás qué hubiera pasado si lo hubieras hecho. Correcto. Entonces también eso alimenta mucho ese remordimiento y esa emoción de la que hablamos. Yo creo que sí, estoy de acuerdo. Sí. ¿Cuál fue la conversación más difícil contigo mismo en ese momento, ¿no? Que te ves en 2003 en paro y... No recuerdo lo que me hablaba a mí mismo, ¿no? Sí recuerdo el sufrimiento por esa incertidumbre, ¿no? De qué iba a ser con mi vida, que... Es verdad, ahí me he equivocado, ¿no? También pensaba esto, pero no lo pasé bien, lo pasé mal. Lo pasé mal porque no es agradable estar ante la incertidumbre de, bueno, ¿qué hago yo ahora? Pero hay que seguir y tuve suerte porque me contactó una persona a la que agradezco mucho, que es Álvaro Arrieta, un empresario del mundo de los eventos, en este caso eventos hípicos, que se me cruzó, ya lo conocía y me ofreció el siguiente trabajo, ¿no? El que emprendí en 2004. ¿Cómo fue ese trabajo? Pues ese trabajo era, como digo, yo había estudiado economía y Álvaro, junto con otras personas, Pablo, estaban montando una derivada de una empresa que ya tenían. Estaban montando otra sociedad para gestionar eventos de saltos hípicos, ¿no? Que tenían ya varios eventos. Querían constituir la sociedad y necesitaban una persona que llevara la contabilidad. Y Álvaro pensó en mí y empecé con ellos. Una empresa muy pequeñita de 10 personas y me sirvió muchísimo.
muchísimo. Yo a quien se vaya a dedicar al mundo financiero, empresa, ¿no? Departamento financiero en una empresa, le recomiendo que empiece con la llevanza de la contabilidad, porque es la base de lo que luego se construye, ¿no? en una llevanza financiera de una compañía. Y estuve, pues eso, llevando las facturas de la empresa desde el principio. Y bueno, como eran eventos, en este caso por toda España, pues estuve acudiendo a esos eventos y llevaba la parte de relaciones públicas en las zonas de sponsors, etcétera. Y fue una experiencia muy enriquecedora, muy, muy enriquecedora. Estuve 4 años allí, la empresa fue creciendo, cada vez teníamos más eventos, se constituyeron algunas otras sociedades en otros puntos para explotar otras áreas geográficas y otros eventos y bueno, fue cogiendo esa complejidad que me permitió también seguir aprendiendo, ¿no? Al final ese aprendizaje es lo único que te llevas en la mochila y me sirvió muchísimo esa experiencia profesional de 4 años. Sí. Yo creo que de todos los trabajos, en general de todo aprendes, ¿no? Hablando ahora de la parte profesional, aprendes de todo, de toda actividad que lleves a cabo. Si quieres aprender, yo creo que Claro. solo aprendes si tienes la intención de aprender. Sí, pero eso como todo en la vida. Como todo, ¿no? Igual que cuando dicen, no, el tiempo lo cura todo. Yo creo que el tiempo lo cura todo si te dedicas a que lo cure. De sanar. Que el tiempo per se, sí, matiza, amortigua, pero yo creo que no cura. Yo creo que cura la intención de que te cures, ¿no? Claro. Y en esto también aprendes más si tienes la intención de aprender. Sí. Y de valorar lo que estás aprendiendo también. Yo me recuerdo mucho salvando las distancias, por supuesto, pero estoy leyendo la autobiografía de Phil Knight, el fundador de Nike. Hombre, en fin. A ver, bueno, sí, permíteme. No, pero realmente. Bueno, era un loco, ¿no? Pero joder, está guay hoy encontrar similitudes a veces. Sí. Pero en lo que has comentado de la contabilidad, él también pues empezó una empresa de contabilidad y decía justo lo que estás diciendo tú. Que el tío era un crack y ahí sí que se dio cuenta de, bueno, cuando empezaron con, que la empresa antes se llamaba Blue Ribbon, bueno, muchísimas, problemas de solvencia, que él al principio pues decía, pues, no sé, cuanto más vendes, en realidad va mejor, ¿no? Pero bueno, hablaba del patrimonio neto, ¿no? De la liquidez que tienes que tener, etcétera. Y me gusta mucho, pues, porque lo menciona bastantes veces, ¿no? De que gracias a la contabilidad, sobre todo, pues que se dio cuenta de bueno, pues montar lo que montó. Pues bueno, oye, mira, estamos a tiempo de montar otro Nike todavía. Bueno, hombre. Sí, ¿por qué no? No conozco la historia, pero no conocía ese punto. Es así, yo creo que las bases son muy importantes. Y esto dedicado al mundo financiero. Me imagino que el mundo ingenieril, empezar desde lo más básico es fundamental y así en cada una de las áreas de dedicación de una persona, ¿no? Yo creo que es importante aprender las bases para saber sobre qué estás construyendo lo demás. Sí. Pues seguimos después de esta experiencia. Cuéntanos. Bueno, yo ya llevaba 4 años en esta empresa, en una empresa que se llama Oxer Sport. Y bueno, pues, por inquietudes profesionales, pues quería un cambio, ¿no? Quería cambiar. Estamos hablando de mediados de 2008 y nombro esto por lo que luego deriva. Claro. Bueno, y me surge una posibilidad de entrar en una empresa de un sector absolutamente distinto, que es el sector automoción, de componentes de automoción, una empresa que se llama GKN, que bueno, es una multinacional británica que tenía varias plantas en Euskadi, la más importante o la más grande en Zumaya, y tengo la oportunidad de entrar en la empresa
para ser controller de una de las plantas, en este caso en Vergara, ¿no? Y vuelvo al tema del año, porque 2008, hasta mitad del año, iba a ser un año récord de ventas en el sector automoción, pero a la vuelta del verano las gráficas de ventas del mundo automoción, como de muchos otros mundos, hacen así. Explota la gran crisis financiera y arrastra todo lo que arrastra aquella crisis, ¿no? Y el mundo de la automoción se ve muy afectado. Yo estaba esperando a mi primer niño, estábamos esperando a mi primer hijo, que nació en noviembre de 2008. Yo había cambiado, entramos en un ERTE, y la verdad es que es un escenario que se abrió bastante duro. Fue una crisis complicada. Y la verdad es que fue un momento difícil. Yo tenía 30 años recién cumplidos y con un hijo a punto de nacer, una casa recién comprada, porque claro, ahí se vendía todo, se compraba todo. Pico, por cierto, ya sé que los expertos dicen que no hay similitudes. Yo estoy viviendo demasiadas similitudes con aquella época de burbuja inmobiliaria. Bueno, nosotros no lo vivimos, no podemos ver similitudes. Algunos dicen que no tiene nada que ver, que hay mucha más solvencia en este momento. Bueno, yo tiempo creo dirá, como siempre. Yo creo que las burbujas son cíclicas y es lo único, y además creo que el ser humano también tiene mala memoria económica. Pero bueno, esto es otra historia. Histórica en general. Histórica. Correcto. Pero aplicado a este mundo, totalmente. Bueno, no lo sé. Espero que no. Y que las cosas sigan bien. Pero en ese momento pues tampoco pensábamos que iba a pasar nada y pues compramos una casa. Bueno, pues otra vez, ¿no? Lo normal. Y hace catacrack todo y te ves en esa situación. Bueno, yo ahí empiezo. ¿Qué haces, no? Sigo. La verdad es que era una muy buena empresa para estar. También en ese momento, aunque las cosas no fueran bien, porque bueno, pues una compañía global. Las plantas tenían caja, porque al final, bueno, pues la central suministra. Pero es verdad que las cosas se complican. No oculto que en ese momento empecé a buscar cosas y de hecho tengo una anécdota, hago una entrevista en un proceso y con quien estoy haciendo la entrevista me dice, bueno, oye, yo te cogería, pero no lo voy a hacer porque tienes más futuro en la empresa en la que estás que en la institución, en este caso, que yo represento y no te voy a coger, ¿no? Digo, hostia, no me joder, que las cosas no están bien. Me dice, aguanta. Y curiosa aguanto. Esa camaradería en el mundo empresarial. Bueno, no sé, esa persona a quien luego he visto mucho y lo hemos hablado, vio esto y se lo agradezco porque la verdad es que bueno, luego seguí dando pasos y aprendí mucho, ¿no? en GKN y le agradezco mucho a esa persona que tuviera esa postura. Por tanto, me quedo en esta empresa, en GKN, y ahí pues voy avanzando. Empecé como controller de una planta en Vergara, otra vez, ¿no? Donde aprendí mucho. Yo podría agradecer a mucha gente. Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos agradecer a la gente que apostó por nosotros en cada uno de los momentos, ¿no? He nombrado a Álvaro, pero luego estaba José Mari, Juan Mari, José Manuel, Guillermo, mucha gente que a la que te llevas contigo y porque en cada uno de los momentos apostaron por uno, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, es saber agradecerlo. Entonces, bueno, en GKN pues pasé de Vergara, luego fui a Zumaya, de ahí me fui a una planta que había en otra división de la compañía en
en Carcastillo, Navarra. De ahí bueno, pues, estuve un año yendo y viniendo casi o cada mes a Alemania, porque era donde estaba la central de esa división, y me ofrecen irme a Alemania para llevar la dirección financiera de una unidad de negocio, y me voy con mi familia. ¿Te costó mucho tomar esa decisión? Sí. A mí sí. Sí, a mí sí. Yo ¿Estás con los 2 hijos ya? ¿O? Con dos, sí. ¿Con qué edad? Pues 6 y 3 años. Sí, me costó mucho. Nos costó mucho. Yo nunca había salido, nunca había vivido en el extranjero y lo hago con 35 años. Bueno, mira, esta es una de las cosas que me arrepiento de no haber salido antes. Mucha gente nos dice lo mismo. Sí, de no haber salido antes. Tampoco aproveché el Erasmus, que no estaba tan extendido, por lo menos en la universidad, en la facultad en la que yo estaba, no estaba tan extendido. Eso sí lo habría hecho diferente. Si ahora pudiera volver, lo haría diferente. Salir antes. Pero bueno, las cosas vienen como vienen. Igual si hubieras salido antes, hubieras Exacto, visto que el extranjero no iba contigo y no hubieras decidido irte. Otra vez, ¿no? Estamos. Sí. El que se pensaba eso y lo piensa es el que porque no he salido, ¿no? Si hubiera salido, a lo mejor pensaba distinto. Claro. Efectivamente. El caso es que vinieron así las cosas y salimos. Y nos fuimos a Alemania, en torno de Bonn, Colonia. Y allí, bueno, pues es una etapa complicada, tanto en lo profesional como en lo personal. Yo no hablaba alemán y no hablo alemán. Entonces, bueno, pues la empresa era inglesa y me podía defender, ¿no? Pero bueno, también se torcieron las cosas a nivel personal, familiar. Pues, mi familia vuelve antes que yo, a los 3 años de estar allí, y yo me quedo 2 años más yendo y viniendo cada semana de Alemania a Donosti y vuelta. Bueno, pues porque tenía los niños aquí y eso, bueno, pues fue mi momento personal, ha sido mi momento personal más complicado, familiarmente hablando, con muchas reflexiones, fallos por mi parte, bueno, difícil, ¿no? Ese fue un momento muy complicado para mí y para mi familia. No voy a ser yo aquí, claro, sí. Sobre todo para mi familia. Y que también hicieron un ejercicio de intentar revertir una situación complicada y a quien agradezco también, ¿no? En este caso a mi exmujer por esa intención también de solucionar cosas, ¿no? Y fue un momento difícil, yo creo que del que más he aprendido personalmente. Importante eso que has dicho, del que más has aprendido, porque muchas veces la gente se queda en un momento difícil y te dicen, bueno, del que más he sufrido. Sí, también, por supuesto, sí, ¿no? Pero volvemos hay una delgada línea entre la actitud con la que tú afrontas esa situación, como tú en la vida te puedes quedar en lo que sucede en sí mismo es objetivo. Sí. Lo que te pasa es objetivo. Lo que es subjetivo es cómo afrontas tú eso. Entonces, por mucho que haya sufrimiento, si tú decides tomar lecciones, aprender y mejorar. O intentar mejorar, intentarlo, ¿no? Porque por lo menos, sí, yo siempre digo, la intención es lo que cada cuenta. uno consigue. Es secundario, pero lo importante es la intención con la que tú afrontas esa situación. Entonces eso, yo creo que el que ya estés contando esto y estés diciendo que es una de las situaciones de las que más has aprendido, habla dentro de la situación negativa, sí, habla muy bien de la actitud. O crees haber aprendido, ¿no? Pero bueno, sí, la intención está ahí. Sí. Yo creo que a mí cuando dicen las crisis son momentos, son oportunidades, estoy de acuerdo, pero son oportunidades que hay que agarrar. Si vuelvo al tema, ¿no? La crisis per se creo que no te hace crecer. No. Está todo en la persona. Yo creo que una crisis te hace sufrir
Y si tienes la intención de crecer, puedes usarla como herramienta para crecer o para aprender. Si no, yo creo que no aprendes nada. No, totalmente de acuerdo. Y probablemente lo que te llevó a esa crisis vuelve a ocurrir. Sí. Que luego puede volver a ocurrir, porque yo hablo, insisto, de la intención, ¿eh? de hacer. Intención de hacer bien, de intención de corregirte, la intención de aprender. Porque el éxito, otra vez, de eso es relativo, ¿no? Puede venir o no. Pero solo si no tienes la intención de hacerlo, no lo vas a hacer y no vas a aprender. Entonces yo sí que creo que es un mensaje importante. Intentar hacer las cosas de otra forma. Bueno. Yo de hecho diría que en estos momentos de crisis, cuando hay algo que no te sale, ¿no? Que ves que estás estancado o bueno, en una espiral negativa, yo creo que la reflexión o la conversación que tenemos que tener con nosotros mismos es cuánto me quiero yo a mí mismo para intentar, ¿no? Revertir esta situación y decir, joder, no tenemos todo bajo nuestro control, eso es verdad, pero al menos en actitud, en pensamiento más positivo, creo que ese ejercicio es necesario hacer, sí o sí. Hay que permitir también estar mal cuando, oye, de repente hay un bombardeo, no significa tener una actitud o estar sonriendo todo el rato, que eso no es así. Hay gente que confunde, ¿no? El ser optimista con sonreír no tiene nada que ver. Pero al menos esa intención, ¿no? De decir, ¿cuánto me quiero yo a mí mismo para intentar mejorar? Sin duda, sin duda. A uno mismo y a los que tienes cerca también, ¿eh? Yo creo que esto es importante. Pero es curioso lo que acabas de decir de mezclar o confundir optimismo con sonrisa, y yo añado felicidad con alegría. Yo suelo discutir mucho con mi hijo porque a veces me dice, joder, qué pesimista eres. Le digo, no. Por estar luchando para sacar algo adelante, ¿no? Sí. Y cuando estás luchando, pues, ves la situación como es, la analizas y también tiene elementos negativos y los destacas. Claro. Cuando los destacas me dice, qué pesimista eres, ¿no? Le digo, no te equivoques. Si luchas es porque eres optimista. Totalmente. Si no fueras optimista no lucharías. Totalmente. No pelearías por cambiar las cosas, por mejorarlas, por salir adelante. Es verdad, y creo que ya me meto en un terreno un poco pantanoso, vivimos en un mundo en el que los conceptos se están quedando en lo superficial, me parece. Totalmente. El optimismo es uno de ellos, la sonrisa es otro, pero para mí esa palabra felicidad, que está en boca de todo el mundo, creo que se está confundiendo con la palabra alegría, es decir, con la cara de sonrisa que decías tú, que creo que es muy distinto de lo que es la felicidad. Luego, sí, para mí, que es más un alineamiento, claro, entre tus principios y lo que haces y hacia dónde vas, más allá del me lo estoy pasando bien, que también es necesario y está muy bien, pero cuánta gente se lo está pasando bien y está yendo a terapia o está consumiendo ansiolíticos o antidepresivos. Sí, que muchas veces igual pasártelo etcétera, bien, ¿no? Es un remedio o intentar evadirte. Bueno, oye, si te lo pasas bien y además estás alineado, tienes calma interior, paz interior y estás donde quieres estar con tu vida, eso ya es, pero muchas veces eso es lo ideal, ¿no? Como pero no siempre está. Pero yo creo que mucha gente está buscando esa alegría superficial. Eso es, constante. Un poco vacía, ¿no? Sí. Sobre todo extendida a lo largo del tiempo. Cuando no se puede... O sea, las emociones son temporales. No puedes estar constantemente en la parte alta porque entonces perdería todo el significado. La alegría existe porque existe la tristeza. O sea, si no, claro, la alegría dejaría de existir y sería el estado... Claro, yo por eso voy al core de la emoción o ¿no? Bueno, para mí la felicidad tiene mucho que ver con, insisto, con ese alineamiento principios, vida. Totalmente. Y con una paz interior que es complicadísima de alcanzar, en mi opinión. Y más con todos los inputs que tenemos en el mundo exterior, ¿no? Sí. Pero, y llevado al mundo profesional,
yo creo que un poco pasa lo mismo también. Es decir, ¿estoy bien en mi trabajo o no? Y eso es lo que marca. Es decir, ¿disfruto en mi trabajo? Mucha gente yo creo que se hace... ¿Me lo paso bien? ¿Estoy bien? Estoy entonces bien. Si no, no. Sí. Yo creo que esto es otro error. Son etapas también. Es decir, obviamente hay que disfrutar quiero decir, en esa superficialidad, ¿no? En el día a día estoy bien, me río con mis compañeros, lo que hago me gusta en todo momento, esto es ideal, está muy bien. Sí. Pero es irreal Sí, también. te iba a decir, más que ideal es irreal. Bueno, es ideal si lo consigues, Sí, pero es irreal, Es bastante irreal. en mi opinión. Sí, sí. Y otra vez voy a esa, soy feliz en mi trabajo, ¿se alinea mi trabajo con lo que yo estoy persiguiendo vitalmente? Sí. Hostia, estoy bien en este trabajo, aunque en el día a día te estén dando, ¿no? Claro, sí, sí. Hombre, si estás todo el día sufriendo absolutamente todos los días de tu vida profesional, mal. Pero yo me quedo con... ¿Me alinea mi trabajo con mis principios? Si la respuesta es sí, creo que vale mucho más que me lo paso bien en mi trabajo. Y yo estoy viendo que mucha gente valora lo que hace en base a esa alegría en el trabajo, más que a esa alineación Estoy muy de acuerdo. con lo que está haciendo. El problema es que muchas veces para que consigas esa alineación tienes que saber cuál es tu camino. Sí, claro, Entonces, claro. ¿y cuántas personas saben cuál es su camino hoy en día? Claro. Como para poder decir, alineo mi trabajo con ello. Si lo tienes difuso y no sabes hacia dónde diriges la vela, ¿cómo vas a saber si estás...? Entonces, ¿qué es más fácil? Buscar esa alegría. Claro, hombre, claro, es más de dopamina, no soy experto, pero es más de Sí, inmediatez, eso es. más que de cambio. reflexión. Es decir, Claro. para mí tiene que tener el filtro de la reflexión, esa respuesta, estoy bien. Porque cuando estás sonriendo, estás de fiesta, estás bien, evidentemente. La respuesta sale inmediatamente, no requiere reflexión. Pero para mí el estar bien, la vida, el trabajo, tiene que pasar ese filtro de esa reflexión. Porque puedo estar de fiesta, reflexionar y decir, vaya mierda de vida tengo. O no estar de fiesta, estar aburrido, Eso es. por ejemplo, sin hacer nada, en teoría, cosa que empiezo a reivindicar cada vez más, el no hacer nada. A mí me cuesta. ¿Eh? A mí Sí, me sí, cuesta. no, Es una pero, conversación que nos hace falta, ¿eh? pero y a mí también, ¿eh? Pero por eso digo, Sí, hay veces que empiezo tienes que darte espacios de... empiezo no a, hacer ¿no? a valorar esto. Pero sí, y dices, no sabemos muchas veces dónde vamos. No sé si te refieres profesionalmente, pero también vitalmente. No, en todos los En aspectos, todo, ¿no? sí. O sea, al final, el camino profesional es una consecuencia de tu camino vital. En teoría, tú sí tienes dirigido... Ojo, debería serlo. Debería serlo. Pero en teoría, tú sí defines qué tipo de persona quieres ser, cuáles son tus valores y qué tipo de persona quieres llegar a ser. Una vez tienes eso, luego ya de ahí surge el decir, vale, pues al final nuestra vida profesional es un gran porcentaje de nuestra vida y dices, partiendo de esta premisa, ¿qué tipo de trabajo me va a ayudar a conseguir ese tipo de persona que quiero llegar a ser? Mira, para poner un ejemplo de lo que estamos hablando, de esa superficialidad versus más la estructura, ¿no? Vuelvo a mi hijo con el que hablo mucho de esto y cuando me preguntan qué tal el día, le digo, y últimamente, ¿no? Pues ahora vuelvo al donde estoy, Sí. pero bueno, pues la responsabilidad, los momentos te llevan a que las situaciones son complicadas y es verdad que muchos días respondes, día complicado, hemos tenido problemas. Ellos esperan, no, muy bien, guay. No es la respuesta. La respuesta es más de... y me dice, joder, ahí está, pero y le digo, ¿qué? Ya, pero es que ese trabajo es maravilloso. Porque vuelvo a esa influencia, ¿no? Estamos intentando cambiar la medicina. Ahora vuelvo a donde estamos, insisto. Salvamos vidas. O intentamos salvar vidas, o contribuir a salvar vidas. Voy a poner, contribuimos a salvar vidas que en este momento no tienen futuro médico, ¿no? Y dices, joder, cuando quitas esa niebla del día a día, Eso es. otra cosa es que, insisto, el día a día hay que intentar hacerlo Claro. lo mejor posible y estar lo más contentos posibles, para que también eso revierta, ¿no? Pero cuando vas al núcleo dices, estoy en un sitio donde estoy
pudiendo contribuir a hacer algo muy positivo para la sociedad. Volver al propósito, ¿no? El concepto del propósito. Y aparece el propósito. Y dices, joder, es una maravilla donde estoy, ¿no? Te da más gasolina para seguir al final. Yo creo que te da la gasolina de verdad. Eso es. Porque lo otro vas en Totalmente. depósito. Sí. Esa alegría superficial es el depósito. Eso es. Lo otro vas con el depósito lleno, ¿no? Entonces, bueno, pues Sí. a veces baja y salta el Eso pilotito. es. Recuerdas por qué estás ahí, por qué lo haces y vuelve a subir. Y eso es lo que llena otra vez ese depósito, cogiendo tu metáfora, ¿no? Y para mí este es un tema fundamental. Yo creo que la gente debería pensar más allá de esa capa visible de dónde está, dónde estamos. A mí, si me permitís, voy a hacer ese ejemplo, pero con el deporte. A mí me pasa con el running, que muchos seguramente, Xavi, tú también, Sí. te sentirás identificado. Cualquier persona que practica un deporte que exija también fortaleza mental, ¿no? Que a mí, pues, me metí en el mundillo del running más hace un año, entonces soy prácticamente un novato. Pero justo lo que has dicho tú, ¿no? El ejemplo de la gasolina y el por qué estás haciendo las cosas. Yo recuerdo, bueno, también hablo mucho con Xavi, de 150 entrenamientos, recuerdo buenos 2 o 3. Y o sea, es una locura, ¿no? Pero recuerdo que, bueno, si ponemos marcas, ¿no? Que yo tampoco me suelo poner como objetivo todos los días mejorar el ritmo. Sí que es verdad que es un parámetro que te ayuda a ver si vas mejorando. Pero recuerdo una carrera que tuve en junio, que fueron de 10 kilómetros, hice a un buen ritmo. Y todo el verano entrenando y no he vuelto a ese ritmo, incluso en distancias parecidas o incluso más cortas, ¿no? Y decía, bueno, voy a seguir trabajando. Yo intentaba no mirar tanto el resultado. Y, joder, es que estoy entrenando. Intentas buscar excusas, ¿no? El calor, el tal. Bueno, sigues. Y hasta hace una semana que rompí ese récord de junio de una mayor distancia con un mejor ritmo. Y dije, ya está. A mí me ha merecido la pena todos los días que he tenido días de mierda, de decir, es que ¿por qué sigo si es que no mejoro? Pues ya me ha bastado solamente un día para decir, ha merecido la pena todo el trabajo. Pero sabías que lo que estabas haciendo te llenaba. Por si no, Sí, por si no te digo, sí, claro, sufres, obvio. Si tienes 148 entrenamientos de mierda, ¿por qué sigues, no? No, totalmente. Porque tienes... Sabes que ese uno llegará a algún momento. Bueno, y porque sabes que estás haciendo una cosa positiva, correcta para ti. Eso es. Pero cuesta mentalmente cuesta. lo que decimos. Si hacemos un esfuerzo en búsqueda de esa alegría momentánea, es que no vas a progresar. No vas a seguir trabajando. No vas a perdurar, es imposible. No, tiras la toalla a la primera. No vas a poner ese trabajo. A la primera, a la segunda, a la tercera, pero muy pronto tiras la toalla. Totalmente. Y eso se puede aplicar a muchos ámbitos de la vida. Sí. Sobre todo con el propio podcast nosotros lo vemos. Mucha También. gente que ha empezado podcast y ha durado 2-3 diarios. Claro, porque, hombre, entiendo que quieres ser, no sé quién es el referente. Sí, bueno, que ser el número uno. Pero lo quieres hacer en un mes. Claro. Porque además esta es Pero otra, encima ¿no? lo haces por ser el número uno. Ahí está el error. Ah, bueno, ya. Cuando lo haces claro, por ser el número claro. uno, te estás validando con la opinión de los demás. Te estás validando con que los demás acepten lo que tú estás haciendo. Sí, no es una consecuencia de hacerlo bien, que sea Claro. el número uno, es el objetivo, ¿no? Claro, Os doy un dato curioso. Perdona. Sí. Solamente hay un 1% de todos los podcasts del mundo que tengan más de 15 episodios grabados seguidos. El 1%. Estamos dentro del 1%. Fíjate, ¿Por qué creéis que es esto? por eso mismo. Por esto que estamos hablando, yo creo, ¿no? Porque Sí, totalmente. La gente cree que es dinero fácil o cosas bueno, fáciles. todo es fácil, ¿no? Sí, pero es en que el momento pocas que cosas te lo son. metes y ves que es complicado, desistes. Pero porque no es tu propósito. Yo siempre Claro, digo, para nosotros nuestro propósito es aportar valor a la sociedad con esto que hacemos. Intentar ayudar a la gente que está en esas situaciones Claro. complicadas con nuestros testimonios y sobre todo con los invitados como tú que venís a poder dar luz un poco a esa gente. Entonces, claro, el encontrarte con gente que te agradece eso que tú haces
y que verdaderamente va alineado con el tipo de persona que quieres ser, que quieres dejar una huella, que quieres intentar mejorar el mundo que te rodea, como tú bien indicabas antes. Claro, a ti te da igual que te vea 1, 5 o 100.000 personas. Lógicamente vas a intentar mejorar y hacer las cosas mejor para llegar a más gente, pero por intentar hacer mayor bien a más personas. Exacto. Pero es lo que decimos, cuando va alineado con tu propósito, lo haces porque sabes que te llena como ser humano y no te importa la capa superficial que está delante. Totalmente con el propósito, ¿no? Esto es importante, muy importante. Y no todo en la vida obedece a esto, tampoco, pero sí otra vez el intento de... Sí. Yo creo que es tan importante. De verdad, Sí, si no la toalla, lo más fácil es tirarla enseguida. Sí. Enseguida. Porque los estímulos de lo que te rodea son constantes, están ahí. Sí. Pero ojo, que yo creo que son un poco falsos, porque son muy falsos. O por lo menos están sesgados. Es decir, tendemos a ver solo lo positivo de lo que no es lo nuestro. Pensamos que lo nuestro es una mierda, sí, y lo de los demás es maravilloso. Sí. Y entonces dejas lo tuyo para intentar copiar a aquel. Pero claro, cuando entras en el ámbito de aquel, ves que sí, quizá tiene algo bueno, pero también tiene lo malo que tú has vivido, ¿no? Claro. Y por lo que has dejado algo. Yo creo que tenemos ese, sí, ese peligro de ver la realidad ajena con otros ojos, sesgada. Y sesgada normalmente en lo positivo. Y ahora me voy a poner un poquito en la zona común, pero de las redes sociales, ¿no? Porque al final... que enseñamos lo que queremos enseñar. Es maravilloso, ¿no? Saco la foto, sonrío. Esto lo he visto en una playa maravillosa. Una persona sacándose una foto sonriendo, supongo que la postearía no sé dónde, sacarse la foto y empezar a decir, esta es una mierda, playa de mierda. ¿Lo has visto? Pero sí, esto lo he visto. Yo he visto lo típico de fotos sonriendo y de repente cara seria, pero lo de encima ponerte... No, pues sí, pues porque es una roca. Entonces, claro, pero la gente que está viendo el resultado es claro, instante, ¿no? Sí. Porque bien en la playa, tal. Yo quiero ser como esta persona, quiero estar en ese momento ahí, que eso es felicidad. Sí. pero ¿Quién te dice pásale el filtro de eso. Pues no tenía mucha pinta de estar siéndolo, ¿no? Claro. Luego tú vas allí y de repente dices, joder, qué playa de mierda, pues yo no soy feliz aquí. Claro, es que la persona que claro. tampoco lo es. O hace mucho calor y el sol te está pegando y de repente hay bichos. Bueno, esa es la vida, pero normalmente vemos parte. Entonces queremos ser lo que no somos y lo que quieren ser otras personas, pero yo creo que hay que volver a reflexionar de, vale, eso que ansío ser, que me está llamando la atención, ¿cómo será de verdad? No lo que se me muestra o veo. Uh-huh. Bueno, totalmente. Nos hemos ido un poco, ¿no? A mí esto me gusta. Hemos filosofado un poco ahí, se nos ha ido a... Pero bueno, nos habíamos quedado en eso, que estabas en GKN, en Alemania, bueno, sí. en la dirección financiera, una división. Sí que me gustaría, antes de que nos cuentes cómo evolucionaste y viniste al puesto que estás ahora, comentamos la última vez el problema que encontraste con toda la auditoría interna, financiera. Me parece una etapa muy importante que atravesaste, que me gustaría que nos contaras y cómo lo viviste. Bueno, el hecho fue que cuando yo me incorporo a la sociedad alemana, a la empresa alemana de GKN, al mes, tenemos una auditoría interna, como otras tantas empresas grandes o no tan grandes, recibimos una auditoría interna de un alcance X concreto que empieza a sacar a la luz cosas extrañas, raras. Y yo empiezo a preguntar allí a la gente. Dice, no, claro, es que esto, es que nos piden que lo hagamos así, es que tal. Oye, pues esto está mal hecho, sí, pero bueno, es un sistema que se ha montado. No de fraude, pero sí de prácticas incorrectas, ¿no? Sí. Y bueno, en ese momento pues la auditoría escala y la hacemos escalar también, porque también era una oportunidad para cambiar cosas que se estaban haciendo de forma incorrecta, a hacerlas bien, ¿no? Claro. Y efectivamente, a partir de aquello, estoy orgulloso de haber
podido contribuir a cambiar la cultura de esa empresa en ese ámbito. Es una de las cosas que más orgulloso estoy, ¿no? De haber contribuido a cambiar formas de hacer para que la gente, en lugar de ir llorando porque saben que se van a enfrentar a hacer algo con lo que no comulgan, saben que está mal, hacerlo bien, algo tan sencillo como esto. Y costó mucho, bueno, pues al final hay muchas resistencias, ¿no? a cambiar lo que está establecido, formas de hacer. Encima un españolito que va allí y lo tiene que cambiar, bueno, pues te puedes imaginar. Pero lo conseguimos y aquello fue muy bonito. Hablábamos antes de cambiar lo que te rodea. Para mí este fue un ejemplo, ¿no? Pues ahí había un departamento de financiero, de contabilidad, de en torno a 8 personas que no estaban bien, se cambia algo y están relativamente bien o normalmente bien, ¿no? Para mí eso es un cambio, eso es una aportación a cambiar la sociedad, ¿no? Para mí esa es la definición de éxito. Bueno, yo es de lo que más orgulloso estoy. Yo para mí defino el éxito como el mejorar la vida de las... O sea, que gracias a que ello existe, la vida de las personas haya sido un poquito mejor. Entonces, este es un ejemplo claro por el que yo personalmente me sentiría exitoso. Sí, yo estoy orgulloso de aquello, sí. Más allá de haber ido progresando, esto es una consecuencia, pero cosas como estas son las que te reafirman en pelear por lo que uno cree que hay que hacer o tiene que hacer, ¿no? Aquello fue duro, pero fue bonito. Igual fue bonito, fue duro, no lo sé, pero sí que sí, ese tipo de cosas dices, bueno, pues ¿qué más da? Sigan igual, ¿no? Bueno, pero si tú has podido cambiar esto, otro cambia aquello, otra cambia eso otro, claro. El mundo es mejor, ¿no? Sí. Insisto, no tenemos el poder, presidente, el país más potente del mundo. En nuestro ámbito de actuación. El poder yo creo que es la capacidad de influir en algo. Depende cuán grande sea ese algo, pues tendrás más o menos poder, ¿no? Pero aquello fue importante. Yo creo que fue importante para mí. Porque luego seguimos y pues allí mismo pues también tuve más responsabilidad, más empresas a mi cargo financiero. Sí, pero aquello, o sea, de mi etapa profesional en Alemania, aquello es lo que más me llenó y lo que me llevé de aquello. Sí. Bonito. Sí, y no es por quedar bien, es de verdad lo pienso, sí. Es muy importante. ¿Y qué dirías que es lo que más has aprendido después de liderar, ¿no? en esa tormenta, en verte envuelto a nivel personal, ya hablando ya? Al principio me describía como pasional, que ha sonado un poco así. Me estaba refiriendo a cosas como estas, es decir, a la pasión que le pones en algo, a algo, para sacarlo adelante. Mira, vuelvo a ese ejemplo, Xavi, que comentabas de ese cambio en Alemania, en la auditoría y lo que cambiamos después, ¿no? Te puedes imaginar que, o sea, yo vencí muchas resistencias por esa pasión de decir, no, lo vamos a conseguir, lo tenemos que cambiar. Allí, bueno, la parte alemana de la empresa me decía, es que eres demasiado apasional, o sí, tienes razón. Me lo decían en negativo, ¿no? Claro, pero tú lo reafirmas como algo positivo. Además era la directora de recursos humanos de la empresa y le dije, tienes razón. Y obviamente pues esto tiene una parte negativa, pues te enfadas, muestras un enfado en una reunión, no está bien, vale, estoy de acuerdo con eso. Pero es el motor que te hace seguir empujando para cambiar algo. Y mi respuesta un poco ya también, quizá llevado por esa pasión y el enfado, fue, sí, lleváis 20 años y sin pasión y no lo habéis podido cambiar. Y me da igual, ¿no? Porque es verdad que le respondí con enfado llevado por esta emoción, ¿no? Pero creo que es cierto. O sea, es que sí. Los hechos lo demuestran. Si no. Vuelvo al tema de tirar la toalla. Si no pones esa pasión, yo creo que
tiras más fácilmente la toalla en situaciones complicadas. Y esta lo era en ese momento y fue por ese empuje, ¿no? Porque también creo que el empuje contagia. Sí. Ciertas personas. Porque obviamente no lo haces tú solo. Claro, no. Pero contagia. Y cuando has contagiado a más gente, has aumentado ese empuje. Sí. Y creo que eso es necesario para poder cambiar algo que pone muchas resistencias. Es que remar solo depende en qué contextos. Solo. Yo creo que es imposible. No. Puedes, pero bueno, te vas a quedar ahí. Temporalmente, pero... nada. Típica frase, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve bien acompañado. Sí, bueno, yo creo que hay verdad, ¿no? Entonces estás, otra vez, es un lugar común, pero creo que hay verdad en todo eso. Sí. Mm. Por eso quería que nos comentaras, porque cuando lo hablamos me pareció un tema muy, muy enriquecedor, muy interesante. Y sobre todo eso, que es algo que te reafirma dentro de tus valores, de la persona que eres y te ayuda, pues, un poco siguiendo con el símil de antes, te recarga esa gasolina para seguir. Sí, definitivamente, yo creo diciendo, que sí. Voy por el buen camino porque tengo ya resultados visibles de que lo que he hecho, basado en lo que yo creo que es lo correcto, ha mejorado la vida de las personas. Sí. Uh-huh. Interesante el periodo de GKN. No sé si quieres comentar algo más y si no ya pasamos al actual. Que están ligados, ¿no? Porque no salgo de uno para entrar en otro. Salgo de GKN porque, como decía antes, por motivos personales estaba yendo y viniendo cada semana. Bueno, no era una situación fácil. Se da una serie de circunstancias personales y decido dejar el trabajo. Porque veo que mi vida personal puede descarrilar y no quería, ¿no? Entonces dejo el trabajo en Alemania. Es cierto que yo tenía 6 meses de preaviso, ¿no? Cuanto más alto es el cargo suele ser más. Sí, ahí es bastante común en dirección. Y tenía 6 meses, ¿no? Con lo cual yo digo que me voy en marzo. Estamos hablando de 2019 y vuelvo a poner el año por lo que luego pasa, ¿no? Sobre todo en marzo del 20, que es así, ¿os acordáis vosotros? Sí, es la pandemia. La vivimos bien. Pero en marzo del 19, por estos motivos personales lo dejo, con 6 meses por delante para buscar y buscar aquí, porque yo quería volver a San Sebastián. Y me pongo a ello. Conscientemente esta vez, así como decía que cuando salí de la carrera te llevaba a la deriva, en este caso quise agarrar las riendas y guiar en la medida de lo posible ese devenir. Y lo que hago es empezar a trabajar con una coach con ese objetivo, ¿no? De identificar el trabajo ideal para mi persona en ese momento. Y junto con esta persona, con Azucena, estoy describiendo, puliendo, me ayuda a pulir lo que yo estoy persiguiendo, lo que quiero hacer, y hacemos una carta a los Reyes Magos. Y a partir de ahí, pues esa búsqueda de trabajo va encaminada a intentar que los Reyes Magos te traigan los máximos regalos de la lista, ¿no? Uh-huh. Y me dedico a eso mientras estoy trabajando en Alemania, yendo y viniendo todavía. Y digo esto porque en una de estas venidas a casa, San Sebastián, voy a casa de mis padres que tenían periódicos atrasados, que los mantenían por ahí, y lo abro, lo ojeo y doy con un artículo, una columna de una persona que la persona no la conocía, pero leo el título de la columna, me llama la atención porque era un tema cultural que yo estaba interesado en ello, estaba en concreto leyendo un libro sobre ese concepto, que era los valores de la ilustración. Entonces leo el artículo, me gusta, y decido escribir a la persona que había escrito ese artículo. No conocía de nada,
busco un poco en internet, veo que trabaja en una empresa y escribo a esa empresa para ver si me pueden poner en contacto con esta persona. Y esta persona, que se llama Guruch Linazasoro, a quien agradezco, bueno, lo he agradecido a él y lo digo cada vez que puedo, me cambió la vida, lo digo aquí también, conscientemente, que es un neurólogo muy reconocido en el campo, me contesta inmediatamente, me invita a charlar con él media hora. Charlamos de lo divino y de lo humano en una conversación de media hora y nada, y se queda la cosa, pero al mes de aquello me llama y me dice, oye, hablamos, fue una conversación, estuvo bien, pero te llamo ahora por otra razón distinta. Yo tengo una empresa y estamos buscando una sustitución por jubilación del director general actual. ¿Te interesa? Yo, joder. En principio sí. Le digo sí, en principio sí. Luego empiezo a ver qué empresa es, dónde está, en qué sector, qué hacen, y me empiezo a emocionar. Y digo, joder, pero esto si coincide con el 95%, ¿no?, de esta carta a los Reyes Magos que yo había hecho, un asesorado junto con la coach. Y nos juntamos otra vez, nos juntamos con el director general saliente, a quien mando un saludo y un mensaje de ánimo. Está el hombre un poco pachucho. Y sigue adelante la cosa. Y me abre el mundo. Me abre el mundo porque me entregan un caramelo, que es la empresa en la que estoy en este momento, que se llama Vive Biotech. ¿Qué año entraste? Yo entré en el 1 de enero de 2020. Sí. Y bueno, es una empresa que se había fundado en 2015, en pleno crecimiento. Habíamos pasado, yo entré, el 1 de enero del 20 fue el número 36, ahora estamos 140. Es una empresa que ha crecido mucho en un sector en crecimiento, cosa que yo estaba buscando. Carácter expansivo, creativo. Yo venía del mundo de automoción, que se guía mucho por costes muy márgenes muy estrechos. Y ahora con los coches eléctricos creo que bueno, ahora hay una revolución ahí. Sí, yo estoy en el sector de automoción y ahora está... Hay una revolución ahí, yo creo, los chinos que están poniendo ruedas al mundo digital, ¿no? Sí, prácticamente. Y Europa está intentando digitalizar las ruedas. O sea, el conjunto, ¿no? Entonces, era esa empresa. Bueno, esto es un regalo. Yo nunca había sido gerente. No vengo del sector. Ni tenía los conocimientos del objeto del negocio, ¿no? Sí, operativos. Ni técnicos, que son muy elevados en esta empresa, en este sector. Y me lanzo, porque ¿cómo podía no lanzarme? Y me entrego un caramelo, un proyectazo. Por eso me cambió la vida. Y sobre todo porque apostó por mí con estos condicionantes. Si hubiera ofrecido esto a alguien que había sido CEO durante 25 años de una empresa de este tipo, experto en biología, bueno, pero yo no reunía esos requisitos y apostó por mí. Y aquello fue, pues, una maravilla. Una maravilla. Y empecé el 1 de enero, como digo, del 20, el 15, no sé cuándo fue, 13 de marzo, pues vino lo que vino, la pandemia. Y bueno, lo que pasa es que lo hicieron muy bien, porque yo solapaba con el director general saliente año y medio. Entonces tuve la oportunidad de aprender muy bien. Sí, es un periodo bastante... Sí, es un periodo bien, sí, suficiente. Sí, largo, como para aprender bien. Y desde junio de 2021 estoy solo, solo, es decir, llevando la dirección general en solitario de la compañía, que obviamente hay un consejo de administración, presidente, ¿no? Pero así fue como fue aquello, y lo quería destacar porque me gusta recordar cómo fue
y la apuesta que una persona hizo por alguien que no conocía. Es casi mágico y todo. Bueno, yo quiero darle también ese toque de... Porque fue así, pero quiero darle ese toque de coincidencia donde se alinean las cosas y por eso digo lo del periódico que no tenía que haber leído, pero lo leí. El libro que me estaba leyendo que coincidía con esto. Entonces, de tú leer algo y decir, voy a escribir a esa persona. Sí, bueno, eso... Yo creo que eso es la diferencia, más que el hecho de leer el artículo, ¿no? Sí. Eso es lo que marca. Bueno, pero tienes que leer el artículo también. Tienes que leer y te tiene que alinearse con lo que estás leyendo tú en ese momento y entonces te llama la atención, ¿no? Yo lo veo bonito. Sí, es bonito. Lo veo y me gusta decirlo porque... Y me gusta agradecerle, ¿no?, a Golutz que tuviera esa Golutz, que era parte del consejo de administración. Bueno, era fundador de la compañía. Ajá. Y presidente del consejo, sí. Y alma mater de los inicios de la empresa. ¿Casualidad? ¿O causalidad? Sí. Como No lo sé. Me gusta decir a Paul y a mí. Más que casualidad, causalidad. Sí, yo es verdad que en ese momento yo estaba intentando todo por conseguir un trabajo aquí. Y cuando intentas todo y lo haces de una forma ordenada, insisto, ¿no? Yo estaba asesorado en este caso, pues al final la probabilidad de encontrar algo aumenta. Y esto yo creo es otro mensaje, ¿no? A quien esté buscando o un trabajo o el trabajo que sueña, creo que debe haber una estructura en esa búsqueda para que las cosas ocurran según quieres que ocurran o provoques que las cosas ocurran así, ¿no? Sí, yo creo también mucho en la ley de la atracción, y cuando estás alineado y tienes todo claro para buscar aquello que estás buscando, si lo haces bien y crees firmemente en ello, al final vas a ver oportunidades donde antes veías nada. Y las generas también, quiero decir, si tú estás en ese modo, tus conversaciones van a sacar elementos que llevan a eso. Las personas con las que te juntas van a tener unos intereses probablemente similares o coincidentes con esto que tú tienes en la cabeza. O sea, yo creo que es algo incluso, bueno, creo que es algo práctico, ¿no? Sí. Tú tienes conversaciones porque es lo que te ocupa, que capta la atención de alguien que muestra ese interés por eso. Sí. Entonces yo sí que animo a esto. Muchas veces se le da ese misticismo, pero es que es mucho más pragmático. Es muy práctico. Es por esto, es decir, yo creo. Sí, yo también lo creo así. Tú te ocupas en una cosa y eso coincide con lo que estás buscando en otras personas, ¿no? O sea, es igual de cierto que va a pasar algo si crees como si no lo crees. O sea, si no crees no va a pasar, pero si crees, o sea, es igual de cierto, ¿no? Entonces creo que es muy importante el luchar, el pensar que sí, vas a salir adelante, y si no es por ahí, pues ya te darás cuenta de otra manera que eliges otro camino. Pero me gusta mucho pensar en sobre todo la gente que se crea esas realidades, ya puede ser pues más positivas o negativas, es que ha sido por tus pensamientos, ¿no? Entonces, si no ocurre, es porque es cierto, o sea, es que si no te lo has creído, pues, y eso reafirma, ¿no?, que tu vida pues es así. En cambio, si tiras a lo positivo, pues cuestión de... Claro, porque tiras a lo positivo porque haces que las cosas ocurran en ese sentido positivo, porque así te lo has propuesto también, ¿no? Luego, obviamente, yo no creo mucho en el si quieres puedes, ¿eh? Me parece un poco... Hay que matizarlo mucho. Yo diría más, si quieres lo intentas. Lo intentas. O sea, yo creo que ese modo, esa forma de si quieres lo consigues, quiere decir que si no lo consigues es porque no has querido, entonces... Sí. En eso me gusta mucho el mensaje que suele lanzar Tori Nadal, que solemos decir mucho, que dice, por ejemplo, en la final de Roland Garros, Djokovic y Nadal, por poner un ejemplo, Djokovic quiere muchísimo ganar y Nadal quiere muchísimo ganar. Ambos quieren ganar con todas sus fuerzas, pero va a haber uno que no va a ganar. Eso no significa que no quiera ganar lo suficiente. Es que claro, no es mejor. Y pasa que este mensaje también es peligroso. El mensaje del si quieres puedes es muy peligroso, ¿no? Sí. Lleva mucha frustración. Bueno, sí. Si has nacido en un entorno poco privilegiado, la vida te ha dado por todos sitios. No es que
es que quiero ser presidente de Estados Unidos. Vale, tranquilo que lo vas a conseguir. Joder, pues igual sí, pero es muy probable que no, ¿no? Eso es. Entonces, yo creo que también hay que tener cuidado con ese si quieres, puedes. Yo creo que lo que tienes que querer y sí puedes conseguir siempre es ser la mejor versión de ti mismo. Y eso es lo que el tienes intento, que conseguir. ¿no? Eso el es. intento de... Eso es. Eso sí. Pues eso. Y si en ese intento de ser la mejor versión llegas a ser presidente de Estados Unidos, bien. Si no, igual te quedas en senador de no sé qué estado, que también está genial. Estupendo. O en otra cosa distinta. Pero el intentar, o sea, lo que es innegociable es el intento. Sí. El resultado es secundario. También hay un discurso de Rafa Nadal que me apasiona, que siempre dice lo mismo. Yo me esfuerzo al máximo, el intento no es negociable, y en el momento en el que das todo de ti mismo es que el resultado pasa a un segundo plano, porque no has podido hacer más. Si has dado todo de ti, eso es con lo que te tienes que quedar y eso es lo que te tiene que reconfortar. Porque es materialmente imposible que hubieras podido conseguir más. La dificultad está en conseguir intentar Estoy de acuerdo. dar todo de ti constantemente, que tampoco... Estoy de acuerdo. Pero bueno, en aquello que quieres alcanzar, si lo das todo, ya está. Igual es que las aptitudes que tienes o tus características personales o lo que sea no están alineados con eso y tienes que buscar otro camino. Bueno, pero el intentarlo y el darlo todo de ti, esa satisfacción no se puede comprar. Y es en lo que hay que centrarse muchas veces, más en lo que está bajo tu control, en tu intento, más que en el resultado, que es en lo que se centra mucha gente por también el tema de la dopamina, etcétera. Sí, porque además yo creo que hay que tener cuidado de alguna gente que habla desde el éxito, quiero decir. Sí. Como yo ya estoy, no yo, esa persona está aquí y dices, bueno, la gente ve historias de éxito, pero ¿cuántas no han llegado ahí? Sí. La gran mayoría. Entonces, sería bueno escuchar a todas esas personas que no han llegado, ¿no? Para tener una visión real, no escuchar solo a esa persona que ha tenido ese éxito, ¿no? ¿Cuántas? Bueno, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Sí. Pero porque además hay una tendencia, creo, a restar importancia a esa gente que habla desde el éxito. No pasa nada. Bueno, pues pasó y lo pasaste mal también. Claro. No fue un camino de rosas, ¿no? Yo he escuchado a gente desde el éxito decir, bueno, no, aquello fue tal, bueno, tuvimos suerte. Y no dicen lo mal que lo pasaron. No. Eso que nosotros aquí también nos gusta transmitir que la vida no es un camino de rosas, para que cuando estés en ese punto negativo seas consciente de que esa persona a la que admiras, igual que te parece que es exitosa tal, también ha estado en ese punto en el que tú estás. Que sepas que tienes que seguir picando piedra, que los momentos malos existen, pero que eso no significa que no vaya a cambiar la tendencia y vaya a ser mejor en el futuro. Claro. Y eso que en el mundo en el que vivimos aquí, estamos aquí en San Sebastián, somos unos absolutos privilegiados. Nuestra base es una vida de rosas comparado con lo que tiene el 85-90% de la población mundial, ¿no? Salvo obviamente dramas que hay en todos sitios aquí también, pero nuestro punto de partida deberíamos ser conscientes también de lo afortunados que somos de dónde estamos, también para relativizar un poco cuando no nos va bien. No te va bien en este contexto, pero a mí me gusta mucho también mencionar, que lo menciono mucho, el tema de la pirámide de Maslow, porque me parece muy real, que muchas veces ese desasosiego, esa tristeza o esas cosas que decimos me va mal, digo, es que párate a pensar. Te estás centrando en... O sea, estás mal, porque es que me parece muy cierta la pirámide de Maslow. Estás en un punto de la pirámide muy elevado en el que igual ya estás buscando una autorrealización o... Párate a pensar todo lo que tienes, lo que tú dices, lo afortunado que eres. ¿Tú crees que estarías en el momento que estás ahora de desasosiego si tuvieras cada mañana que levantarte y buscar comida, buscar sitio para dormir, buscarte la vida, literalmente, porque o te la buscas o mueres de inanición o de lo que sea? ¿Tú crees que estarías en ese punto de desasosiego? No estarías. No estás. Párate a analizar, piensa, siéntete afortunado en lo que tienes y hay problemas que no van a desaparecer, pero bueno, seguro que hay muchos que vas a decir, joder, no puede ser verdad que me esté quejando por esto cuando en el fondo soy un privilegiado. Y lo que dices creo que es muy importante, y yo creo que nos lo deberíamos aplicar todos. Yo me veo muchas veces quejándome en ese punto, digo, pero que está bien el inconformismo para seguir avanzando. Pero desde un punto de gratitud. Pero deberíamos relativizar. Yo esto me lo aplico a mí porque fallo mucho en esto. O sea, si lo digo no es porque
esté vendiendo un mensajito. Yo lo digo en alto también quizá para convencerme y para aplicármelo a mí, ¿no? Porque ponemos este foco en lo que tenemos, en el problema que tenemos, no lo contextualizamos. Eso es. Yo, algo que al menos me pasó ayer, que también me digo mucho, ¿no? La vida es dura, bueno, ¿comparado con qué, no? Claro. Sí. O sea, ahí está un poco lo que también le he oído decir a Xavi. Y ayer, por ejemplo, trabajando, ¿no? Ayer corrí a la mañana, muy cansado, ¿no? Al final todo el día también trabajando y me tocaba un turno de noche, acababa a las 12. Y en un momento, ¿no? Estoy pensando y digo, tengo las piernas muy cansadas, me quiero ir a casa ya, ¿no? Pero luego dándole una vuelta digo, es que tengo 2 piernas. Las tengo cansadas, pero tengo 2 piernas y me permite seguir trabajando. Mi cabeza, mi cuerpo. Y dije, pues ya está, seguimos. O sea, te puedes medio quejar así un segundo. Hay que decir espacios también, yo creo. Sí, obvio. Para quejarte, pero eso es algo momentáneo. No, y nos arrastramos ahí, ¿no? Pero esas tomas de lucidez, yo creo que cuantas más tengas, mejor. Sí, significa que vas... Yo no tengo muchas de esas, pero cuando las tienes te resitúas un poco, ¿no? Sí, es importante. Ya nos has comentado un poco, pues eso, que ahora estás Vive en el sector de la biotecnología. Sí. Me gustaría que nos comentaras, ya nos has dicho un poco pinceladas por arriba, pero qué es lo más inspirador y lo más difícil de ser CEO en una empresa de un sector tan complejo como es el sector de la biotecnología. Yo creo que lo más gratificante, otra vez, cuando tomas conciencia, es saber que hay gente que se está curando. ¿Vosotros, a la práctica, qué es lo que desarrolláis? Nosotros desarrollamos y fabricamos vectores virales. Un vector viral es un vehículo que entrega genes en las células de un ser humano. Dicho de una forma entendible para muy todos. sencilla, ¿no? Entonces, a partir de un virus lo modificamos genéticamente, lo hacemos interactuar con células en un proceso de fabricación y de ahí sale ese virus modificado genéticamente, que es el vector viral, con una carga, que en lugar de ser una carga patógena del virus, es una carga buena, positiva, que es un gen o una instrucción genética que va a hacer algo en una célula del cuerpo. ¿Vale? Y sirve para eso, modificar células en el cuerpo para que hagan algo. Para que hagan algo positivo, que es curar una enfermedad que en este momento, sobre todo estamos en aplicaciones, o nuestros clientes están en aplicaciones terapéuticas de oncológicas. Y digo nuestros clientes porque nosotros no desarrollamos terapias, siempre trabajamos para terceros. Es lo que en el sector se conoce como una CDMO. ¿Vale? Trabajamos subcontratados para clientes que se dedican a desarrollar terapias muy avanzadas en el mundo de la terapia génica. Entonces, yo creo que lo más gratificante cuando tomamos conciencia, y no ocurre tantas veces, de que curamos a una persona, es esto. Es gratificante de verdad. Y luego ver también que estás ayudando a construir una empresa, pues, como decíamos antes ya, de 140 personas que están desarrollando sus vidas y sus carreras. Y aquí no voy a ser naif, tenemos muchos problemas. Si estuvieran aquí las 140 personas me pondrían a parir, me dirían qué tal, pero las empresas, pero si tomas conciencia de esto, creo que es muy bonito, ¿no? Y es gratificante esa contribución que hablábamos antes al principio de a la sociedad, ¿no? De volcar esto y tener este efecto y ir creando un proyecto donde 140 familias pueden desarrollarse en el mundo en el que quieren, ¿no? El mundo biotecnológico que es para lo que muchas de ellas se han esforzado y han estudiado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más gratificante. Yo creo la dureza viene de que es un mundo muy nuevo, con un crecimiento fuerte, donde lo que hacemos es biología, es decir, no obedece siempre a lo que
a lo que uno espera. No son Lo que tiene, matemáticas. no son matemáticas y tiene un comportamiento a veces distinto del que se espera. Ocurren problemas, los clientes, bueno, pues por cómo está montado, necesitan grandes cantidades de dinero y los tiempos son cortos, a veces hay pacientes esperando, hay mucha tensión ahí. Y ese servicio a cliente normalmente bueno, pues se puede torcer y eso, cuando tienes la responsabilidad de que ocurra bien y no ocurre bien, pesa. Yo creo que es lo que más me pesa. Sí. La responsabilidad de hacer que todo esto ocurra pesa, sí. ¿Cómo relativizas ese peso? Pues no lo sé. Es complicado. Sí. Compartiendo con alguien. Yo sigo con la coach, por ejemplo. Uh-huh. Compartiendo con ella. También es verdad que tampoco puedes compartir mucho en tu vida personal porque al final acabas quemando a la gente. No, sí, hay límites. Yo coincidí con otro CEO de una empresa de Guipúzcoa que me dio una clave que no he seguido. La verdad no he conseguido seguir, que es que cuando se subía al ascensor se miraba al espejo y hacía un gesto. Es decir, ahora ya no eres el de la empresa, ahora es la persona que va a casa. No eres el centro del mundo en el que llegas a casa y tienes que volcar todos tus problemas, porque la gente en casa también tiene los suyos y no quemas, ¿no? Sí, entonces no puedes desahogarte ahí. Ya. Esa dualidad de decir CEO y persona humana. Yo no lo he conseguido, yo doy bastante el rollo en casa también con los problemas que te llevas y no está bien. No está bien. Es que en el mundo de la salud en general yo tengo un primo también que es médico y eso, toda la gente que es médico, enfermero, que está en contacto con claro, eso enfermos. Es más todavía. Nosotros no estamos en contacto directo con los pacientes. Pero quieras que no, luego ya depende de cuánto de emocional seas también, aunque no estés en contacto, claro, si te pones a pensar tal, te llevas la carga igualmente. Sí. Pero eso, todo este tipo de trabajos, ese ejercicio de relativizar me parece vital para poder seguir con tu vida, es que si no es... Sí, y yo creo que al final también vas aprendiendo a incorporar esto en tu vida. Yo insisto, o sea, llevo 5 años y medio como CEO de la empresa, más o menos esta posición. Y yo creo que es un aprendizaje constante. A saber gestionar todo esto. Sí. Es cierto lo de la otra vez zona común, ¿no? El lugar común de la soledad del directivo o directiva, yo creo que existe, pero bueno, yo creo que vas aprendiendo y luego cada uno tiene sus trucos. A mí el deporte me ayuda mucho. No soy un gran deportista, pero cuando hago algo en plan dominguero, porque no hago más, pero me ayuda mucho mentalmente, por ejemplo. Sí. La lectura. Yo en los periodos soy bastante inconstante, pero en los periodos en los que leo novela, lo llevo de otra forma. Pienso de otra forma. Te entiendo muy bien, a mí también me pasa. Sí. Sobre todo lo que has dicho, leer novela. Sí, porque yo me esfuerzo mucho a leer temas de aprendizaje y esta última temporada llevaba bastante, pues igual llevaría 1 año y medio sin leer novela y digo, date el espacio de disfrutar de la lectura. O sea, no leas por productividad, por aprender más, por ser mejor. Date el espacio porque al final, personalmente, yo creo que como todo el mundo se aficiona al mundo de la lectura, sí. Leyendo novelas o leyendo historias, sí. No empiezas leyendo un libro de autoayuda que te cambia la vida. Empiezas leyendo novelas y te va encantando la lectura. Y hacía mucho que no conectaba con eso. Y la verdad es que son 2 puntos totalmente distintos. Yo creo que es importante y supongo que al cerebro le ocurre algo, ¿no? Cuando estás leyendo una cosa u otra. Primero cuando lees y luego sí. Cuando lees una cosa u otra, ¿no? Cambia radicalmente. Pero es verdad, y cada uno o cada una se maneja como puede o quiere, ¿no? Pero es verdad que yo ahora, en este periodo estival, en LinkedIn, estoy viendo muchos posts del LinkedIn donde la gente pone algunos libros ahí en una mesa o en la playa y le saca una foto y dice mis lecturas de verano y la gran mayoría son es verdad que es una red social, pero o sea, es una red social profesional. Quizá eso explica lo que voy a decir, pero la mayor parte de los libros son de gestión. Joder,
tomarte 2 semanas de descanso que son necesarios para volver con más lucidez a la gestión, ¿no? Sí. A mí, desde luego, leer novela me hace pensar de forma distinta en las temporadas en las que leo novela. Sí. Ya te digo, es que lo tengo ahora fresco y es que cambia radicalmente. Y sobre todo, el cómo leo, cómo entiendo y la cantidad de tiempo que dedico a la lectura cambia sustancialmente también. Sí, yo creo que requiere el esfuerzo de ponerte a... Sí, pero una vez... y cuando estás... Pero cuando estás es que ya... Sí, y además te engancha y lees más, ¿no? Eso es cierto. A mí, yo normalmente suelo leer... Cuando estoy en periodo de lectura, leo un libro a la semana y media. No está mal. Sí, pero es que con novela me he leído 2 libros en 3 días. Claro que dices, ¿pero esto qué es? Claro, entras en ese flow, por así decir, de... Te inhibes de todo. No sé, es que la novela también tiene la magia de que te atrapa. Claro. O por lo menos a mí me pasa. Con otros tipos de libros son más didácticos y sí que reflexionas, pero dejas de leer y ya está. Con la novela me pasa que como que te sumerges en ese mundo que te está contando y dejas de leer y sigues dándole vueltas. Joder, y esto cómo será el desenlace, no sé qué tal. Y necesitas volver a ese mundo que... Y el lenguaje, ¿no? Leer. También. Leer, porque yo creo que... Diálogos, conversaciones. Y leer algo no en un minuto, que es lo que muchas veces leemos. Un email, un mensaje, un Teams. Es una interacción... Ahí te sientas con tu libro que tiene para contarte para largo rato y le dedicas el tiempo que quieras y te va contando, ¿no? Entonces yo creo que también nos ata a una cierta base distinto de lo que tenemos cada día, de ese recibo, doy, respondo. Estás Esa urgencia. Sumergiéndote, como dices tú. Sí, la verdad que... No sé cómo hemos acabado con eso. Pues porque ayuda, a mí personalmente me ayuda. Sí. Me parece interesante. Yo llevo una semana, pues, a ver si os sirve, intentar no hacer nada. Pero nada. O sea, no. Sí, lo has comentado tú antes también. Ni la lectura. Dolce farniente. ¿Eso qué significa? Pues dulce, eso, ¿no? No hacer nada. Sí. El disfrute de no hacer nada. Sí. ¿No? Yo he tenido dos momentos de reflexión, de decir, me he dado cuenta de que estaba enganchado, o sigo enganchado a esa dopamina, ¿no? Desde el móvil, la televisión y tal. Fruto de una noticia que leí sobre que hay una moda de los jóvenes que en el autobús, o sea, ya le llaman moda a no hacer nada. A no estar ni leyendo ni con el móvil. Ya en el momento que eso es una moda, es un problema. Me parece una moda. Pero de hecho, me parece mejor no hacer nada. Sí, pero a veces... Pablo está destacando como algo que se sale de lo normal, claro, ¿no? Sí. Pero de hecho, no sé. De hecho, hasta que no apareció el móvil, era lo normal. Claro, pero... Bueno, y aburrirse. Analizar Yo, de hecho, a veces, yo voy en el transporte público y así que muchas veces voy leyendo, pero muchas otras simplemente digo, hoy me apetece ver. Y eso es una moda. Observas el paisaje, aunque te sepas el camino. Creo que es una buena moda, ¿eh? Sí. Está bien. Sí. Nos traerá más creatividad y más. Te fijas en los detalles, en la gente que te rodea, en el paisaje, aunque lo conozcas, no sé. Y hablas contigo mismo, reflexionas también. No sé, no me parece nada negativo, pero me parece curioso que lo llamen moda, sí. Bueno, es algo... Se llama Movie, no sé, algo... que le han puesto nombre también. Sí. Bueno, yo creo que es más antiguo que el hombre, perdón, que el ser humano, ¿no? Pero bueno, está bien que ahora le pongamos otro nombre. Por eso. Yo creo que es no una sé buena si es en tendencia. Transporte público, creo que se refiere en el transporte público. Sí, bueno, pero no sé. hay que poner etiquetas a todo aquí. Sí, claro. es una pasada. El otro día leí, le vi en una entrevista a Ed Sheeran, no sé si era cierto o no, que le decía al entrevistador, a la revuelta, y le decía a Broncano que él no tenía móvil. Insisto, no sé si sea cierto o no, porque le mata la creatividad, ¿no? Bueno. Y yo creo que es cierto, bueno, la creatividad muchas veces surge del aburrimiento, del no hacer nada. Pues eso cantamos en la ducha. No sé si yo no soy un experto en el cerebro, pero debe haber esta conexión aquí. Sí. Y yo creo que es una buena moda. Ahora es difícil, porque es muy complicado. O sea, es que llevamos eso en el bolsillo y lo tenemos en la mano y es muy fácil. Cosa necesitas acudir a él. Y además es que te soluciona
Tienes una duda, preguntas y tienes la solución. Sí, con ChatGPT ya ni te cuento. La gente está ya todo no ahí, busca ni en entonces, internet. a mí me parece una buena tendencia. Aunque haya, Sí. aunque sea una moda y tenga que ser eso, pero, Ya. pero yo creo que es una gran pelea Sí. para todos. Decimos de los críos, pero No, pero se está escalando. estamos todos ahí. No tienes más que ir a un autobús, A un a una autobús. parada de autobús, a cualquier sitio donde haya una espera en la que aparentemente tienes que hacer algo. Ujú. Además no ves nada, haces así, ves cosas, pero En ese profundizas, ¿no? Sí, en esa segunda reflexión fue a raíz de un vídeo que te lo pasé, no te lo habrás visto seguro. Sí, sí, lo Es de vi. Treeline. Ah, vale. No, el de Treeline. El de No. Treeline. No tengo pendiente. No, tranquilo. Es que era largo. Sí. Yo me puse de hecho fue en Edimburgo y dije, bueno, voy a intentar cambiar, ¿no? Porque, bueno, es un youtuber que me gusta mucho, hace mucha crítica social también sobre cómo funciona la cabeza y todo y me apasiona, ¿no? La manera que tiene de contar. Y esta vez hablaba de miedo a pensar, ¿no? El miedo a pensar porque eso, ahora mismo el no estar haciendo nada lo llamamos improductivo, cuando no hay nada más improductivo que estar con el móvil. O sea, el cerebro piensa que estar viendo algo, ya sea vídeos de gatos, ya es productivo, ya te hace sentir que estás haciendo algo cuando realmente no estás haciendo, estás atrofiando más el cerebro, ¿no? Y también, pues bueno, cuando te va comentando y te sientes identificado, ¿no? De estar viendo una peli o una serie y tú estar también con el móvil, con varias pestañas abiertas. Sí, lo de hacer una cosa solo lo llevamos mal, ¿eh? Sí. Mira, esto es algo que siempre me dice Gurutz, recuerdo es neurólogo, dice el multitasking es una farsa, no existe. No existe. Eso se pone en modo radical, pero Yeah. hagamos Sí. cada cosa a su tiempo. Yo lo he conseguido. Pero sí, esa reivindicación de la calma, pero no per se. Pensar, pero incluso, pero fíjate, si quieres, no per se, porque puede quedar demasiado filosófico, sino incluso para el rendimiento posterior. Claro. Para la productividad que persigue esa aparente ocupación constante. Sí. Yo creo que es necesaria. Incluso y es difícil, para el estudio. Yo muy recuerdo. Yo no lo consigo, no lo consigo. Estoy intentando Yo me esfuerzo, buscar mis momentos también profesionales para pensar. Porque muchas veces vamos Piloto automático. absolutamente. Y estoy intentando, que insisto, sin éxito, obtener esos momentos de pensar. Porque ahí es donde guías, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que es un reto. Un ejercicio de desaprender, ¿no? Porque esto se desaprende totalmente. Esto es así. Pero hay que obligarse. Yo me acuerdo en la vuelta, porque esto me ha dado ahora, ¿eh? Hay que decir, a ver la semana que viene cómo estoy. Pero me acuerdo de la vuelta del viaje en el aeropuerto, que es ya donde la cúspide, ¿no? Donde la gente tiene que estar con el móvil o leyendo en la cafetería. Intentar no hacer nada. Intentar estar sentado y las esperas son larguísimas. Y bueno, pues Pero un aeropuerto es un buen sitio para hacer eso, porque hay mil es una pasada. Sí. Siempre tienes algo para... y es una muestra probablemente sesgada, pero de la sociedad. Es curioso observar un aeropuerto. Sí, a mí me gusta. De hecho, hay un efecto... Al paisanaje en un aeropuerto. Es curioso. Es que muchas veces no vemos las cosas, las tenemos delante, pero porque vemos, pero no observamos. Y hay una frase que me gusta mucho de una película que decía, es del Código Da Vinci, que es una de mis películas favoritas, que mostraban el cuadro de la última cena y le cerraba los ojos y le hacía preguntas y fallaba todas. Típicas preguntas, ¿cuántos cálices hay? No sé qué y tal. Y le decía, escotoma, el ojo ve lo que quiere ver. Y es que es así. Muchas veces tenemos tantas cosas delante en un propio aeropuerto o un montón de señales que las tienes delante, pero es que el ojo ve lo que quiere ver. Y el aeropuerto, además, tanto el aeropuerto dentro como el aeropuerto fuera, es un sitio lleno de emociones. Sí. Si juegas a imaginarte las vidas de las personas que están ahí, porque son tránsitos, es muy bonito ver los abrazos en una zona de llegadas. O triste en una zona de salidas, ¿no? Te imaginas. Entonces hay mucho que ver, lo que ves y lo que hay detrás, ¿no? Uh-huh. Bueno,
Sin más. No, Sí, no, pero ese bonita ejercicio, reflexión, es curioso. Pero en cualquier estación, yo por ejemplo que volví en También, tren sí. ayer también veía, y sí que me pasaba eso, estaba viendo abrazos, lloros, tal, y me imaginaba y decía, wow, no sé qué, tal. Bueno, Pues, los reencuentros a sí. mí me emociona ver los encuentros en una zona de Sí. llegadas. Efectivamente, hablamos de aeropuertos, estación de autobús, de tren, Sí, el contacto de nuevo, ¿no? la humanidad Es bonito. aflora ahí. Es muy bonito. Sí. Me parece... Yo igual lo llevo al otro extremo, pero yo ya le doy más vueltas, ¿no? ¿Por qué el hombre de la cafetería del aeropuerto trabaja ahí y no Ya. en una cafetería de ciudad? ¿Por qué el piloto ha querido ser piloto? Esta azafata, tal, ¿por qué has decidido, no? Las vidas, ¿no? Y luego también ves a gente viajando y este será de aquí. ¿Por qué viajas Claro, a esta porque zona? viajas, ¿Por qué sí, viajas sí, en mi- imagínate ¿Por qué estás en esos mi avión? mundos, sí, sí. Eso a mí me ha pasado también, es un Eso poco... Es sí, bonito pero, eso. pero sí, y Madre. cuando te das cuenta dices, ya se ha terminado el tiempo de Y luego espera o seguramente hayamos acertado en el 1%, Sí, porque pero lo bueno. que parece no es, pero... Las apariencias engañan mucho, sí. Me ha pasado de decir, joder, vaya pinta, el típico que tienes que hacer 3 escalas, a una vez que he tenido que ir por trabajo a México, etcétera. Vaya pinta de ir y buah, no sé qué, llegará. De repente se monta en tu mismo avión y hace las mismas 3 escalas que tú y acaba en Donosti y dices, nunca hubiera pensado que este tío que se subió en México iba a acabar en Donosti. ¿Por qué habrá acabado? ¿Será de aquí? ¿No será de aquí? Ni idea, pero por lo que digo, las apariencias engañan Sí, muchísimo. Sí. ¿Qué pesa más en tu balanza hoy, el propósito, la libertad o la seguridad? En mi balanza ¿a qué le doy más importancia? Sí, eso es. O qué pesa más. Son tres potentes. Luego contesta tú, Xavi. Creo que vamos a contestar los tres aquí. Sí, no, aquí... Eso, ¿No es la seguridad? No te Eso hemos lo dicho, pero tengo si nos claro. quieres preguntar, también nos puedes preguntar, que aquí esto es bidireccional. No, bueno. Nosotros todo lo que preguntamos estamos preparados para responderlo, eso seguro. Vale, sí, pero sabéis lo que vais a preguntar. Sí, no, pero bueno, nos puedes preguntar algo que no Vale, te hayamos no. preguntado, sin duda. Yo te diría el propósito. Ujú. Que por todo lo que hemos ido hablando. Sí, ¿no? Yo me imaginaba. Sí. La libertad es difícil de conseguir y la seguridad no me importa tanto. Yo diría el propósito. Es una pregunta un poco trampa de decirlo, porque la seguridad y la libertad las ves así como muy bonitas, muy elegibles. Pero conozco muchas personas que han decidido la seguridad y han sacrificado su propósito por la seguridad. Sí, claro. Y han acabado siendo infelices en un sitio seguro. Y dejan de ser libres. Por eso te respondió lo primero, que seguro que no la seguridad, esa la tenía clara, y la libertad es que me parece... ser libre me parece muy complicado. Yo personalmente, y lo he dicho muchas veces, yo creo que no somos libres. No. Hay que saber vivir dentro de esa falta de libertad. Sí, Pero correcto. tampoco creo que se le ha dado una importancia a la libertad como algo necesario para ser feliz. Y no lo considero así. Pero, ¿qué es la libertad? No hay Claro, ¿qué es la entraríamos en libertad? otra- ¿qué es la ya... libertad? Claro, porque No, entramos en la definición que le da cada persona con sus vivencias, sus Claro. experiencias, para lo que algunos ser libre, para otro no. No, es que tu libertad termina donde empieza la mía. Yo ya. creo que no somos libres. No. Yo profesionalmente creo que no lo somos. No, pero en la vida en general. No somos En la vida libres. tampoco. Vivimos en sociedad. A mí el propósito, no solo porque quiero que sea, sino porque creo que es lo que me ha intentado mover. Otra vez, vuelvo al intento pero propósito, sí. ¿Y vosotros? Ya que has dicho que la ibais a responder. ¿Pero yo? Sí. Bueno, ya medio he respondido, pero sí. Sí. Hombre, coincido contigo. Creo que el propósito al menos es lo que... Bueno, te puede dar a lo mejor esa falsa sensación de ser libre. No sé. También creo que la libertad, no somos libres, pero por nosotros mismos, ¿no? Las cadenas que nos ponemos nosotros mismos. También. En muchos aspectos. En la parte profesional también entiendo que hay límites, ¿no? Y también si definimos libertad pues como hacer lo que queramos, pues no es real. Ahí te puedes ir al concepto de libertad de Viktor Frankl, ¿no? Claro, justo estaba pensando en eso. Pero bueno, estás siendo, sí, ese sí. Cuando decía que no somos libres es en la práctica diaria. Sí, claro. Obvio. Pero claro, ya cuando vas a esa capacidad que tienes tú de cómo confrontas una situación concreta y eres libre de pensar lo que... Eso sí, pero me estaba refiriendo más a una libertad más pragmática, coincido. más diaria, ¿no?
Entonces coincido con tu respuesta. Creo que sin propósito no puedes alcanzar ninguna de los otros dos conceptos, en mi opinión. Y creo que es un poco lo que el motor, ¿no? Que te ayuda a seguir viviendo, seguir luchando. Y al menos, pues bueno, a modo un poco de brújula, ¿no? Que te permita un poco ir a la dirección que quieres llegar. Sí, sería mi respuesta. Buenas respuestas. Me las esperaba, he de decir. Bueno. He puesto la pregunta con un poquito de malicia, pero... Somos previsibles. Sí, no. Está bueno eso. Pero sí. Luego, me gustaría saber también, ahora has comentado que es tu primera experiencia como CEO, Sí. pero antes de eso has liderado diferentes equipos. Sí. Cogiendo todo ese bagaje, me gustaría que nos dijeras cuál te gustaría que fuera tu legado como líder. He utilizado la palabra líder, no jefe, que es una connotación importante. Sí. Y has introducido un concepto muy bonito, el del legado, ¿no? A mí me gustaría haber mejorado los sitios por los que he pasado para que la gente que estaba en esos entornos se haya podido desarrollar bajo unos valores que yo creo que son buenos. Es un bonito legado. Que también va unido a algo que tiene un concepto más negativo, es el de la ambición, ¿no? Porque... ¿Consideras negativa la ambición? Bueno, en muchos casos se dice es demasiado ambicioso, es ambiciosa. Se puede decir así. Yo creo que la ambición con ética es maravillosa. Cuando la ambición va sin códigos éticos, nos puede llevar a desastres como los que se conocen, ¿no? Uh-huh. Se conocen o se ven muchos a diario en el mundo empresarial también. Sí, el fin justifica los medios. Pero esa ambición de querer tener un ámbito de influencia mayor para que ese legado llegue a más gente, por ejemplo. Sí. Lo que hemos comentado antes nosotros también con esto. Me parece interesante. No sé si nos quieres preguntar algo. Bueno, muy insistente, Xavi. No, me gusta. A mí me gusta que me pregunten. Yo venía ya con el rol de preguntado, no de pero preguntador. Siempre digo, al final esto es una conversación. Por la curiosidad. A nosotros ya nos conocen mucho y el invitado siempre tiene más cosas que contar. Pero bueno, siempre hay invitados que les decimos, hijo, sí, pues de verdad, pues me encantaría tal. Entonces, dar la opción nunca está de más. Al final esto es una charla que... Bueno, a mí cuando me contactasteis me llamó la atención vuestra juventud para lo que estáis haciendo y de la forma en la que lo estáis haciendo. Y me gustaría saber cómo os veis vosotros, porque sois un poco rara avis. Entonces, y esto lo digo en positivo, pero me gustaría saber si estáis aquí en este momento ahora, con esta edad, ¿dónde os veis? No has puesto años, como nos vemos. No, estoy hablando vitalmente. Vitalmente. Sí, y no solo profesor. O sea, no como veis vuestra carrera desarrollada, sino ¿qué lugar creéis que ocupáis o que queréis ocupar? Porque si estáis aquí es que tenéis esa estoy casi seguro, esa idea de hacer algo, de ocupar algo, un sitio, haciendo algo, probablemente para la sociedad que os rodea. ¿Dónde os veis? Es muy buena pregunta, ¿eh? Es demasiado profunda, ¿eh? Nunca es demasiado Amigo, profunda. esto no vale solo lanzarla. Más insistido, yo te pregunto. Sí, no, yo encantado. Y me gusta, porque es una pregunta que te ayuda a clarificar un poco el camino. ¿Empiezo yo o empiezas tú? Como quieras. Yo lo tengo ya. Pues sí. Empieza tú. Tú le das y le da tiempo para pensar. Claro, yo lo tengo medianamente claro, pero bueno. Vale. Mira, me hizo esa pregunta un potencial invitado que es de Madrid, entonces, bueno, le tengo que convencer de que... Tú estás preparado. Sí. Bueno, más o menos. Sí que me hizo una pregunta así, ¿no? ¿Por qué haces lo que estás haciendo?
Mi respuesta puede sonar muy, no superficial, pero muy genérica, y es ayudar a las personas. Ujú. A mí es lo que creo que el ser humano, ¿no?, tiene ese amor por nosotros, que ayudar a las personas, pero joder, muy en lo práctico, ¿no? He aprendido también la importancia de comunicar bien, de influir positivamente en las personas. Entonces, cuando no todos los días vas a ver ese resultado, ¿no? De cuando tú intentas hacer algo por alguien y no tienes que esperar nada a cambio, es algo que también he aprendido. Pero bueno, cuando el universo te brinda una experiencia o te regala algo que es por tu esfuerzo, por tu trabajo de querer ayudar, pues a mí es lo que me llena. Eso creo que en el mundo profesional, tanto Xavi como yo sí que nos vemos pues con un potencial, pues porque tenemos ese hambre de conocer por qué hace la gente lo que hace. A mí es lo que más me llena, ¿no? Saber, yo pregunto muchísimo. Entonces, pues creo que ahí está mi lugar, ¿no? De entender por qué haces lo que haces, y en eso que yo a lo mejor pues no me veo mucho, pues aprender de ti y decir, pues yo también voy a mejorar. Entonces, pues bueno, ser generoso, ¿no?, es una manera un poco egoísta, positivamente, Ujú, ¿no? ujú. Porque te lo aplicas a ti Sí. mismo, y entonces, pues ¿por qué no voy a ayudar si quiero ser ayudado? Ujú. Entonces, pues te diría, esa sería mi Muy bien. respuesta.